peleia. Nossa gente tão cansada de sofrer. Vamos juntos decidir o que fazer. Se o governo e os patrões só nos oprimem, acumulando riqueza e poder. Ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. São os pobres que a fazem, a vitória está na mão de quem peleia. Nossa gente tão cansada de sofrer. Vamos juntos decidir o que fazer. Se o governo e os patrões só nos oprimem, acumulando riqueza e poder. Ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. A história são os pobres que a fazem, a vitória está na mão de quem peleia. Nossa gente tão cansada de sofrer. Vamos juntos decidir o que fazer. Hola, buenas tardes. Estamos acá en el espacio. ¿Se escucha? Hoy, ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Ação direta. ¿Sigo? No se escucha. Nos confirman de producción. Bueno, estamos acá, esperemos que escuchan, en el espacio sindical de ROE. ¿Me escuchan a mí? Bien, genial, vamos arriba. Estamos acá en el espacio sindical de Resistencia y Solidaridad ROE con los compañeros que militan en diferentes sindicatos. Vamos a dar comienzo al vivo sobre la coyuntura actual y sobre la perspectiva del movimiento obrero en la actualidad, qué podemos instrumentar, qué vamos a hacer. Y venimos de la columna Cerro Teja, mandamos un gran saludo, que estuvo muy nutrida.
Se hicieron allí presentes trabajadores de diferentes sindicatos y organizaciones sociales, la histórica columna del Cerro Teja, digo, que se desarrolló de muy buena forma. Y ahora vamos a escuchar al compañero Mariano, que nos va a estar hablando de Unión Ferroviaria, que nos va a estar hablando sobre la coyuntura actual. Bueno, salud, compañeras, compañeros. Estamos en un 1 de mayo, ¿no? Un día de lucha, es importante remarcarlo. Se ha lavado desde las direcciones reformistas los contenidos de este día, ¿no? Al punto de, bueno, la corrida del acto, cuando se hacía el acto, ahora en este mundo pandémico no hemos quedado sin acto, no hemos quedado sin caravana. Hoy andamos por la calle y veíamos discurrir la vida, digámosle, de cierta manera con normalidad. También vimos en algunos barrios obreros una actividad comercial impropia de la fecha, y esto no es producto de, digámosle, de la maldad de esa persona, sino que es producto de orientaciones que se dan desde el movimiento sindical en el sentido de transformar un día de lucha, ¿no? en un día feriado, en un día festivo. Fueron los mártires de Chicago asesinados vilmente por el gobierno de Estados Unidos. Realmente hoy tenemos un montón de cosas que ha conquistado la clase obrera en base a la sangre derramada de esos compañeros, de las compañeras a lo largo de la historia, y eso es lo que representa el 1 de mayo, ¿no? En ese sentido, es digámosle, como una muestra de la falta de orientación que emerge de la dirección mayoritaria de la convención, de esa corriente que uno podría, de cierta manera, catalogar de reformista, y bueno, sería ese el adjetivo menos. Podríamos profundizar en las adjetivaciones, pero no es la idea tampoco, ¿no? Bueno, en este escenario de pandemia, ¿no? Ya el año pasado, el 1 de mayo pasado, no se bajó una orientación clara, se intentó desmovilizar, se intentó generar como una especie de miedo y de represión de la movilización popular desde el movimiento sindical, porque desde la derecha la podemos esperar. Eso es un error que se ha demostrado porque, bueno, la columna se realizó los 2 años, han sido de los últimos tiempos columnas muy importantes y están significando que la gente se quiere mover, que la gente quiere manifestar su malestar. En este mundo pandémico, las grandes corporaciones, los grandes productores de commodity, los grandes productores de bienes exportables en el mundo subdesarrollado, han continuado sin cesar las exportaciones de materia prima. Entonces, hay múltiples ejemplos. O sea, la cosecha de soja con precio récord en el entorno de 400, 500 dólares la tonelada. Bueno, se sembró, se cuidó, se cosechó, se calmó los camiones, la barcaza, de la barcaza a los barcos más grandes, y se está exportando toda. Bueno, diría, la soja de último es un alimento. Y la madera, tuvimos la entrada de un barco de 200.000 toneladas. 1.000 toneladas es 1 millón de kilos, para que tengan una idea. Entró un barco al puerto hace un par de días. Para llenarlo tuvieron que circular 3.000 camiones. 3.000 camiones estamos hablando, y se nos hablaba de perilla, de la movilidad, de que hay que cuidarse. ¿Qué pasaba con los trabajadores del barco? ¿Qué pasaba con los trabajadores del camión? ¿Qué pasaba con los trabajadores rurales que cosecharon esa madera? También en esa operativa participaron trabajadores ferroviarios, transportando madera desde Laureles hasta Chamberlain para abaratar el flete. Entonces, esa es la realidad de este mundo, ¿no? De este mundo que vivimos, una intensa desocupación, producto de que vivimos en economías que son muy dependientes de los servicios, que no tienen una matriz productiva propia, y eso provoca una importante desocupación. Pero al mismo tiempo, las patronales, estamos hablando, por ejemplo, en la industria de la carne, en el primer trimestre, 500 millones de dólares de exportaciones. Mientras tanto, los compañeros de Sofrica los hostigan, los persiguen, los reprimen y les bajaron el sueldo.
¿Cómo es posible que el precio de la carne esté aumentando, que se realicen 500 millones de dólares de exportaciones y tengamos un descenso en el salario en aquellos sectores que mantienen su actividad? Y vino el periodo puente, y vino la firma de la rebaja salarial, todo aspecto que distintos sindicatos, a través de este agrupamiento que se hace llamar la coordinación del sindicato, el sindicato donde yo milito lo integra, lo manifestó, se opuso, bueno, pero perdimos la pelea a la interna de la mesa representativa y salió este periodo puente y la rebaja salarial, ¿no? Bueno, un poco la coyuntura es esa. Entonces, sectores agroexportadores o sectores exportadores de commodity obteniendo ganancias ancladas en la rebaja salarial, o sea, multiplicando su ganancia, con una economía que empieza a demandar o que sostuvo la demanda, y los trabajadores, con la excusa del coronavirus, siendo despedidos, recontratados por menos plata, perseguidos a las organizaciones sindicales, y del movimiento sindical manifestamos, o se manifiesta desde la mayoría, desde la dirección que tiene hoy el movimiento sindical, no una orientación clara a la lucha. Y después viene lo que ocurre, por ejemplo, con los compañeros de Friopan. Ahora pretenden algunos que en su momento lo descalificaron a los compañeros, defenderlos. Pero yo lo recuerdo claramente que en su momento, desde la dirección de PIS-NTS, salió a decir que había estado mal lo que habían hecho los compañeros. Eso que abonaron, ahora lo van seguramente padecer los compañeros de Friopan con una persecución penal. Y es gravísimo, pero ese mismo, digámosle, querer estar bien con todo el mundo, no es compatible con una clase obrera organizada que lucha contra lo que lo están explotando. O sea, no puede el movimiento obrero estar bien con todo el mundo. El movimiento obrero naturalmente confronta, porque está en una situación de explotación, porque está en una situación de represión permanente, de todo punto de vista. Entonces tenemos el Friopan. Y vaya casualidad, ¿no? ¿Quién es el abogado de Friopan? El mismo abogado que tiene el sindicato policial, el señor Ojeda. Es la misma persona. Entonces nosotros, como movimiento sindical, también vamos a tolerar eso. Y se dio la discusión en la mesa, y se propuso y se logró la expulsión del sindicato policial, después hubo la reconsideración. No vamos a extendernos en eso porque sería para hablar mucho rato, pero es claro, esto es claro. ¿Qué podemos decir cuando nos decían algunos representantes del reformismo que era lo mismo un policía que un profesor? ¿Cómo puede ser lo mismo un policía que un enfermero? No es lo mismo. Para Ojeda lo tiene muy claro, porque él representa a la policía, representa a los patrones que ahora quieren procesar penalmente a trabajadores que realizaron una ocupación, ¿no? Yo me pregunto una cosa, y el compañero de Sofrica que murió por coronavirus, aportando con su sangre a los 500 millones de dólares que se llevó la industria cárnica en exportaciones, ¿dónde está lo grave de eso o lo criminal de eso? Y ha sido la historia nuestra del movimiento obrero, como los mártires ahorcados, como los compañeros que han muerto trabajando. Un caso gravísimo también, en el marco de la pandemia, de múltiples sectores han seguido muriendo compañeros en los accidentes laborales, en muchos lados, principalmente en el interior del país, es donde menos se respetan las cosas. Hubo un episodio muy triste de un trabajador de la construcción, que murió justo en un puente por donde hay una parte ferroviaria que pasa por debajo. Nosotros nos enteramos y bueno, esas cosas es con los trabajadores con su sangre que continúan abonando a los patrones que siguen engordando, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que un tema de orientación a la lucha, que tampoco es una locura, porque nosotros no nos queremos enfermar de coronavirus. Nosotros no queremos diseminar el coronavirus. Es más, tenemos miedo como la mayor parte de la población que no quiere contagiarse, no quiere enfermar a sus familiares mayores, sus factores de riesgo. Bueno, en el caso particular del sindicato que pertenezco ha dado una pelea al respecto, ha logrado protocolo, pero estamos hablando de un sindicato que tiene una estructura que le permite dar esa pelea. Y en otros lados, la rebaja salarial, las colas de trabajadores ocupados en la puerta de la fábrica, ¿eso a quién le empodera?
en poder a los patrones, porque si yo tengo una cola de gente para entrar, ¿a quién voy a empezar a echar? A los que están sindicalizados. Pasó toda la vida. ¿Qué tiene que hacer el movimiento sindical? Pararse con firmeza, dar una señal de firmeza. Hay posibilidad de movilizarse. Todos los días estamos yendo a trabajar. 400.000 personas se mueven por día en Montevideo. Y hoy no podíamos hacer una caravana. Ni una caravana podíamos hacer. Entonces, es un poco la realidad que vivimos. Por suerte, la columna Cerro Teja, que tiene 38 años, marchó hasta la Plaza 25. Pues es una columna que respeta la tradición del movimiento obrero, de la convención. Bueno, la convención no realizó el acto. La columna llegó hasta la Plaza 25, hizo las 2 oratorias que hace siempre, a los mártires de la industria de la carne, y en este caso a los desaparecidos o muertos por la dictadura criminal, ahí en La Teja, ¿no? En la Plaza 25. Y participamos con mucho orgullo, junto con compañeros de diferentes sindicatos, de esta situación. Bueno, eso es un poco la coyuntura en la que estamos viviendo. Todas las señales de debilidad del movimiento sindical, cualquiera lo sabe. Cualquier persona que en este mundo en que vivimos, cualquier trabajador, cualquier trabajadora que ofrece su fuerza de trabajo, cualquier persona que ofrece su fuerza de trabajo en este mundo que vivimos, sabe que si está solo, está en la disputa, en la negociación por el salario que va a percibir. Y sabe que su debilidad hace que reciba menos salario. El movimiento sindical no lee que estamos en una situación de debilidad y no se para con firmeza, a cada una de esas personas que va a la pelea diariamente por su jornal, lo está dejando en una situación de debilidad, lo está entregando a la voracidad de las clases poderosas del mundo, porque hay un mundo pobre, sumergido, pero también hay un mundo rico, poderoso, que se llevó la pandemia de taquito, que ha ahorrado un montón de dinero y que ahora va a salir a consumir. Ese mundo, el mundo rico, va a salir a consumir las cosas que hoy los trabajadores del mundo pobre, arriesgando su vida en el marco de una pandemia, por menos plata, van a generar para que ellos puedan consumir con una mayor ganancia. Esa sería un poco, para aplicarlo sin muchas vueltas económicas, sin mucho número, más allá de algunas cosas que hemos comentado, la realidad en que se vive. Otro elemento que indica el error de la falta de orientación de la dirección mayoritaria del movimiento sindical tiene que ver con la respuesta solidaria de nuestro pueblo a través de las ollas sindicales, las ollas barriales y sindicales. Un movimiento que aún se mantiene. Nosotros fuimos a una reunión en el PCNT al comienzo de la pandemia. Bueno, no vamos a decir quiénes estaban, cada uno podrá aventurar quién puede ser. Y lo que ocurrió en esa reunión, se nos dijo que cuando comenzó, sería el 20 de marzo, 25 de marzo esa reunión, nos dijeron las ollas van a estar 10 días. Dentro de 10 días se cierran las ollas. Bueno, la olla de la comparsita cumplió 1 año, la olla del Contagiando Solidaridad en Mina cumplió 1 año y más, el movimiento Contagiando Solidaridad hace más de 1 año que está asistiendo a 20, 25 lugares con la plata de los aportes sindicales de los trabajadores de distintos sindicatos que lo viabilizan y un montón de compañeros que se desplazan para hacerlo posible. Y bueno, redondeando la idea de lo que sería la coyuntura en la cual vivimos, tenemos evidentemente un problema sanitario, una crisis sanitaria que golpea evidentemente a los más pobres, porque los ricos están todos vacunados, porque los ricos tienen los seguros del británico, porque los ricos tienen respirador asegurado, y los pobres tienen que hacer la cola para la vacuna. Vamos a ver si tienen suerte para un respirador. Vamos a ver qué pasa si la situación se continúa sanitaria profundizando y va a hacer golpes sobre ellos. Los pobres del mundo. En la India hay, no sé, 1 millón de casos por día, ¿no? ¿Qué país puede haber en el mundo que concentre una mayor desigualdad en base a la enorme riqueza y mueren apilados los pobres del mundo en esta situación? Bueno, la coyuntura nuestra nos indica entonces una crisis sanitaria, una orientación a la retranca del movimiento sindical, no a la pelea,
la firma de la rebaja. Estamos con hecho objetivo, ¿no? No estamos planteando cosas que uno puede opinar, porque anclado en una ideología más de combate. No, hechos objetivos, la retranca que no movilizo, firmo un periodo puente de la rebaja, busco el diálogo nacional. Esa es la situación en la que estamos inmersos, y bueno, desde la parte del espacio sindical de ROE, con mucha humildad, intentamos en los lugares donde estamos insertos, impulsar la pelea, la presencia de la gente en la calle, cuidándonos. No somos unos suicidas, no somos unos locos, pero si todos los días yo me puedo subir a un ómnibus para ir a trabajar, y en ese ómnibus no hay una distancia sanitaria, y si se rompe, como a veces pasa, te suben el doble de pasaje, ¿por qué yo no puedo movilizarme al aire libre y estar defendiendo en el marco un 1 de mayo, en el marco de una movilización obrera, mis derechos? Eso es un poco la coyuntura que hay, o que visualizamos. Evidentemente se podría profundizar más, pero vamos a dejarlo un poco por ahí. Bueno, muy bien, Mariano. Vamos a saludar también al conflicto de Sofrica, que si hablamos de solidaridad, por allí vimos la repercusión que tuvo en los diferentes sindicatos y cómo llegaron las cartas para apoyar al compañero, que en una clara muestra de persecución sindical fue suspendido por la patronal, así que va nuestro saludo para el compa Raúl por allí. Y vamos a saludar a los compañeros que están desde el otro lado de la pantalla. Tenemos por ahí a Tere, a Ari, a Luis Viera, a Jorge Ahumada, a Damián del SWAT. Saludamos también a Nancy, Marcial, Lito, Leandro Vasco, Alejandro, Fabiana, Héctor, Ramiro, Agustín. Tenemos ahí una barra grande que se conectó y que está post asado 1 de mayo y columna de la casa apoyando, así que vamos arriba. Y bueno, los dejo. Antes decir que salió el Soli, así que lo pueden encontrar en el Ateneo y por las redes. Está también el canal de YouTube, al cual estamos subiendo entrevistas. Estamos haciendo diferentes entrevistas en los diferentes entrevistas del espacio sindical, del espacio barrial también. Así que por allí en Solidaridad, Solidaridad en YouTube y en las redes de Facebook e Instagram va a estar subiéndose el contenido de las entrevistas. Bueno, los dejo con Diego y nos va a estar hablando un poco sobre educación. Bueno, buenas tardes, buenas noches más bien, compañeros y compañeras que están del otro lado escuchándonos, siguiendo esta transmisión que estamos haciendo, obviamente con las modestias de los recursos que se tienen a la mano. Nunca es despreciable este tipo de herramientas para poder llegarle a los compañeros y a las compañeras. Qué bueno que también producto de lo que es la situación sanitaria se complican muchas veces los encuentros presenciales, y por eso es bien importante este tipo de instancias. No podemos dejar pasar, obviamente, las impresiones, las sensaciones que quedan de una nueva columna cerroteja que realizamos en el día de hoy. Ya 38 1 de mayo combatiendo junto con una gran barriada de la zona oeste de Montevideo, y que obviamente para uno con una concepción libertaria de la militancia lo llena de orgullo poder participar junto a esos grandes compañeros que realmente vienen sosteniendo hace muchos años, varias décadas, una actividad militante sostenida, por lo cual, bueno, obviamente que es de orden pasar el saludo, y además nos consumió una parte del día y todo un esfuerzo y un pienso que se le pone a esa instancia cada año, por lo cual había que estar mencionándolo. Muchos de los ejes y de las pautas de esta coyuntura las estaba mencionando el compañero Mariano. Obviamente se está procesando un ajuste realmente importante en nuestro país y obviamente en el mundo. Este ajuste que tiene que ver claramente con una retracción de la economía, pero como decías vos, Canario, existe también en algunos sectores donde realmente hubo un crecimiento económico interesante y que no se acompaña de crecimientos en los salarios, ni en los puestos de trabajo, ni en las condiciones de trabajo. Por lo cual, obviamente, bien sabemos que los sectores patronales siempre están al alpiste, aprovechando cada coyuntura. Obviamente, lo sabemos, cada momento histórico tiene una
un posicionamiento y un alineamiento diferente de los distintos sectores sociales. Durante los lamentables años de la dictadura en este país, las patronales crecieron muchísimo y aprovecharon para bajar los salarios de los y las trabajadoras. Y en un contexto con una pandemia, con una contracción de la economía, con un gobierno de carácter neoliberal, con elementos fascistas, obviamente genera un panorama para avanzar aún más sobre los sectores trabajadores y las clases oprimidas. Ese ajuste, ese recorte, a nivel de la educación, se da en varios lados. Se dan primero que nada en un presupuesto magro, que muy lejos de contemplar las aspiraciones populares de los sindicatos y los colectivos estudiantiles, cada vez se aleja más, ¿no? En un alejamiento acelerado, casi frenético, de lo que son los objetivos presupuestales del campo popular, que es el 6% de la educación para la NEP y UDELAR, que obviamente es un presupuesto con el cual arrancar a solucionar algunos problemas. No todos los problemas de educación se solucionan con presupuesto, pero es totalmente necesario más recursos para gestionar el sistema educativo. Justamente ese ajuste presupuestal se vio en la escasez y en la falta de grupos que hubo en educación secundaria. Esto no es el sector al que pertenezco yo vengo del CODICEN, pero en secundaria se notó, porque estoy muy vinculado al mundo docente, al mundo de secundaria, es algo que los compañeros nos transmiten todo el tiempo, se nota en la superpoblación que hay en las clases, ¿no? Bueno, que ahora durante esta pandemia todavía de repente no se ve el efecto de lo que es del espacio físico en un salón de clase, ¿no? También con todo el tema del distanciamiento, yo quiero saber cómo vamos a hacer para meter a esa cantidad de gurises en los salones, cuando realmente en muchos liceos de este país hay condiciones edilicias que no creo que favorezcan a esta situación sanitaria. El recorte de horas en secundaria no solamente implica que hay profesores, hay trabajadores que pierden su puesto de trabajo o que ven reducido su salario de una manera abrupta, porque no estamos hablando de una rebaja del 2, del 3 o del 4%. Si un profesor agarra 2, 3 grupos menos, de repente estamos hablando que son 15.000 o 20.000 pesos menos. Es decir, estamos hablando de que cuando uno no llega a una determinada unidad básica de horas, está percibiendo una cantidad, una masa salarial realmente inferior a la que venía en años anteriores. Por lo cual eso se nota profundamente en el bolsillo y es algo que charlando con los compañeros uno ve lo que fueron las elecciones de horas al principio de año, la desazón de los compañeros con la que salían, las tristezas, el estrés, los nervios, bueno, todas esas cosas. Pero también, y esto es fundamental señalarlo, el recorte a la educación pública y achicar los grupos y achicar la cantidad de horas de las materias es un ataque directamente a los gurises, directamente a los estudiantes, a los más vulnerables, ¿no? Porque en la educación privada de repente hay ciertas necesidades que no están y no se dan este fenómeno de superpoblamiento, etcétera. Y realmente la calidad educativa, ¿no? El vínculo pedagógico, al haber superpoblación y al haber menos grupos, se complica cada vez más. Con respecto a eso, obviamente, un apunte merece el tema de la virtualidad. En primer lugar, cómo fue que manejó el gobierno todo el tema de la virtualidad de una manera inconsulta, no se trabajó esto con los sindicatos, ¿no? Las decisiones se toman y después se transmiten, nunca hay un diálogo ahí. Tenemos en varios sectores, justo en el sector nuestro del CODICEN no estamos con tanta dificultad, pero la negociación colectiva está complicada también, en términos de ámbitos bipartitos y demás. Y bueno, acá hay una cosa clara, a ver, no vamos a hacer un discurso en contra de ciertas plataformas, no vamos a invitar a los estudiantes o a los profesores, a los compañeros a que abandonen las tareas de la virtualidad. Obviamente no es por ahí. Es importante seguir manteniendo un contacto con los gurises y tratar de mantener esos vínculos educativos, pero una cosa es clara: al perderse el espacio físico de la clase, al perderse el contacto mano a mano, al perderse el vínculo de afectividad que une un profesor con un estudiante y que une a los estudiantes entre ellos, se está perdiendo un porcentaje importantísimo que no es cuantificable, porque lo que se está atacando es la calidad educativa. Nosotros pasamos el año pasado con meses y meses sin presencialidad y nadie puede decir acá
que la generación, y lo digo también por mi hija, por la familia, que nadie puede pretender que la generación que transitó 2 años de pandemia y de teletrabajo vaya a tener a la larga los mismos resultados que si hubiera sido de otra manera. Por lo cual, la virtualidad es una cuestión que afecta muchísimo en la educación, y lo cual también implica un cambio en las pautas laborales, ¿no? Porque obviamente uno, el trabajador, la trabajadora, cuando comienza su labor en un lado, lo hace con ciertas pautas y con ciertas reglas de juego que en la virtualidad cambian totalmente de manera inconsulta e impuesta por las autoridades. Pero bueno, hay que remarla ahí, no nos queda otra que seguir tratando de mantener esos vínculos y esas cuestiones. El recorte que se está procesando, el ajuste que se procesa en la educación, obviamente se dificulta más a medida que existe una respuesta organizada de los trabajadores. Es decir, cuanto más fuerte sea el sindicato, los sindicatos de la educación, cuanto más contundente sea la respuesta que se dé, va a ser cada vez menor el margen para poder ajustarnos. Ahora bien, nosotros tenemos a 15 compañeros de San José que fueron sumariados de manera sumamente injusta, en un atropello a las libertades sindicales brutal, ¿tá? Porque es una injusticia y es casi unánime en varios sectores de que es una injusticia lo que pasó con estos compañeros. No solamente hay sumarios en FENAPE y en San José, también hay compañeras de Montevideo que con cualquier excusa a los compañeros que están afiliados, a los compañeros que son referentes en un liceo, se los busca, se los persigue de parte de algunas direcciones. Algo parecido pasó también a los compañeros de ATES, de los trabajadores de gestión y servicios de secundaria, que vivieron una represión sindical bastante importante. Y bueno, y justamente el reprimir al sindicato, el atacar a la herramienta sindical, es ir allanando el camino para poder procesar los ajustes y los recortes. Por eso es necesario que la respuesta que den los sindicatos sea una respuesta de envergadura, sea una respuesta importante. A mí a veces me preocupa un poco las señales políticas que se dan desde los sindicatos de la educación, sobre todo los sindicatos que tienen más peso dentro de la coordinación de sindicatos de la enseñanza pública, pero también por su cantidad de afiliados y su importancia en la sociedad, como es FENAPE. Y a veces preocupa que la respuesta a la situación sea tirar piques de profesores que tiran piques en el Instagram, de un canal de YouTube, de una receta de budines, de cómo hacer... es decir, YouTube está ahí, uno puede estar en la casa, puede cocinar, puede hacer budines, es tan bárbaro que los profesores tiren piques a los alumnos, me parece bárbaro, pero no puede ser la respuesta política concreta para este momento de ajuste, de represión sindical, de pauperización de la educación pública, estar tirando recetas en Instagram y estar dando piques como si fuera un gran aporte que hacemos los profesores en este momento tan complejo. Es decir, la respuesta tiene que venir de la mano de la movilización, de la lucha, ¿tá? No nos olvidemos que en años anteriores, sindicatos docentes realizamos una huelga de varias semanas, de varios días, por mejoras en el presupuesto. Entonces yo me hago la pregunta esta y también la quiero compartir con los compañeros acá del panel y con los compañeros también que están siguiendo en la transmisión. ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar nosotros a nivel de lucha, de conflicto, a la situación que estamos viviendo en la educación? ¿Tá? Porque digo, existe un recorte de hora, existe pérdida de puesto de trabajo, existe una pérdida de salario real a todos los trabajadores, a todos los sectores. Está ahora el tema de las licencias médicas arriba de la mesa, ¿no? De querer equiparar al sistema de los privados, a los públicos, ¿no? Metiéndole la mano en el bolsillo de la manera más vil y cruel en el momento sanitario recontra complejo, ¿no? Entonces, bueno, ahí a nosotros por lo menos un poco lo que tratamos de impulsar en los sindicatos en los que estamos participando, lo que vienen impulsando los compañeros que tenemos de este espacio de ROE en ADE Montevideo, en UFC, en la educación privada, en todos los lugares donde estamos, tratamos de impulsar justamente un mensaje de lucha, un mensaje y acciones concretas a realizar en el plano de la movilización. Es importantísimo empezar a hablar de un paro general que se tiene que dar más tarde que temprano, en algún momento, en mayo, en el corto plazo, donde justamente se pueda confluir
los trabajadores públicos, los sectores relacionados a la educación, con el resto del movimiento sindical también, justamente para poner esta temática arriba de la mesa. Es sumamente necesario empezar a tomar medidas de peso, de movilización, por eso que hoy para nosotros, obviamente con las modestias y con la humildad que tiene los sindicatos y los espacios donde participamos, pudimos meter un número importante, interesante de compañeros en la columna Cerroteja de la Unión de Funcionarios Codicen, y eso realmente nos dejó muy tranquilos, muy contentos hoy de que hay una barra a nivel del sindicato y a nivel de varios sindicatos de la educación que está dispuesta a dar la pelea. Entonces, un poco el mensaje que quiero dejar es ese, es invitar a los compañeros de los sectores de la educación, pero también de todo el sector público y privado, a pensar, a reflexionar y a tomar medidas en el corto plazo de cómo vamos a encarar la resistencia a esta situación que estamos atravesando todas las clases oprimidas. No creo y no creemos, me parece, desde este espacio, que la solución la vamos a transitar con diálogo y con más diálogo y con recetas y con piques. Tenemos que ir y tratar de poner gente en la calle, de salir al tranque y de poner realmente lo que se está necesitando para este momento. Por ahí la dejo. Bien, sí, la barra está, y me parece que está mandando saludos también, mirá por ahí, así que está mandando saludos por ahí a Antonio, le mandamos a Pablo, a Marcelo, a Fede, a Santi, a Tania, y les recordamos que tenemos las redes de Facebook y también de Instagram a donde subimos todo lo que vamos haciendo, lo que vamos publicando, también los artículos del diario Solidaridad. Y por ahí Juan nos va a estar contestando esta pregunta que nos decía Diego, de qué vamos a estar haciendo. Nos va a estar contestando, no te queda nada, así. Pero no, una reflexión final, no, una respuesta no, cortita no creo que sea, Juan. Así que una reflexión final sobre las perspectivas y los desafíos del movimiento obrero. Bueno, salud, muchas gracias a los queridos compañeros y compañeras que estamos compartiendo esta transmisión. En primer lugar, mandar un abrazo grande, fraterno, solidario, a todos los trabajadores y las trabajadoras del país y de Latinoamérica, porque también por suerte nos están viendo queridos compañeros de varios países de Latinoamérica con los cuales tenemos una entrañable amistad y relación de compañerismo que también es hija de la lucha. No podemos dejar pasar la oportunidad para mandarle un abrazo apretadísimo y una fuerza a tantas familias que están pasando por un momento muy jodido. Ya sea porque han perdido familiares, porque han perdido amigos, o porque han visto cómo sus condiciones de vida se han desintegrado en los últimos meses, en el último año y poco, producto de esta pandemia que trae aparejada una situación sanitaria muy compleja, pero además, como los compañeros bien lo han dicho, una situación económica muy angustiante, muy dolorosa y que tiene realmente consecuencias nefastas para lo que son los y las de abajo. En ese sentido, un gran abrazo. Hemos perdido en estos días a un gran compañero, y vaya desde acá un recuerdo a Daniel Sosa, el Momo, un entrañable compañero. Hemos perdido también a muchos compañeros y compañeras, obreros, trabajadores, como decía Mariano, y eso nos lleva a reflexionar y a hacer digamos, a que se te revuelvan las tripas de bronca contra el sistema, porque la verdad que de alguna manera cuando caracterizamos a este sistema capitalista como un sistema asesino, bárbaro, liquidador de la propia vida, ¿no? Ecocida, se viven realmente momentos que son muy complicados. Nosotros entendemos que de este espacio hay que aportar, no aportamos todos los días de este espacio, no nos van a ver muy seguido, porque nosotros estamos convencidos y nos autodefinimos como una parte más del pueblo, chiquita, grande, pero una parte en sí misma, y nuestras posiciones, nuestras luchas, desde nuestra perspectiva libertaria, desde nuestra perspectiva histórica, se manifiestan sobre todo, bueno, en el marco de lo que son las luchas cotidianas, ¿no? en los organismos del pueblo, digamos, donde estamos
con mucha modestia, con mucha humildad, aportando siempre un granito de arena, teniendo esa visión de motorcito, ¿no? Decir, bueno, de estar no siempre a alta velocidad, pero sí siempre empujando. Bueno, en ese sentido es que, digamos, estamos convencidos de que no se podía dejar pasar una oportunidad como el 1 de mayo para, con estos medios que nos brindan las nuevas posibilidades tecnológicas, poder hablar con todas y todos ustedes y compartir algunas palabras en el marco de una conmemoración que para nosotros, desde el punto de vista de lo que es la más rica tradición de lucha de nuestra clase, no es un día más, sino que es un día de huelga general, es un día de reflexión mundial en función de recordar no solamente a quienes lo han dado todo por la causa de los pueblos, sino digamos, mantener vivas ciertas tradiciones, ciertas subjetividades que son un tesoro de nuestra clase para los que vienen después que nosotros, ¿no? Así como lo hicieron nuestros viejos y queridos compañeros con nosotros. Pero bueno, obviamente que contestar ciertas preguntas para nosotros no es sencillo porque no somos, digamos, no tenemos un manojo de certezas, tenemos apenas entre un mar de dudas algunas. Sí, para decirlo de alguna manera muy a nivel general, lo que sí estamos convencidos es que en ningún momento de crisis, en ningún momento jodido, en ningún momento triste para nuestra clase, nosotros nos tenemos que mandar a guardar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir salir a hacer lo que la gente no hace? No, quiere decir colocar desde el planteo, pero también desde la perspectiva concreta de la práctica militante, alternativas. Y el capital político que uno tiene, la legitimidad, la capacidad organizativa, hacerla jugar. No son momentos para callarse la boca, sino que son momentos para intentar colocar en el marco de una situación muy compleja elementos que tengan que ver con, por ejemplo, en este contexto, como bien lo decían los compañeros, combatir la confusión. La confusión, que es un arma en la cual es un arma, digamos, que comparten quienes, por un lado, azotan, destrozan, alimentan lo peor de las miserias del sistema mediante los medios de prensa, mediante, bueno, el poder de lo que son los puestos de gobierno y los cargos de responsabilidad política en lo que es la estructura del propio Estado-Nación, digamos, y también desde quienes, lejos de hablar de ciertos ejes centrales que se enfrenta la gente y sufre y padece la gente en el marco de una crisis, digamos, se ponen imaginativos en la agenda y encuentran temas para hablar que realmente a veces nos sorprenden desde el punto de vista de la liviandad con la que se tocan determinados temas que no son cosa sencilla, que son cuestión de piel, cuestión de sangre, que hay gente que está pasando realmente mal. Entonces, un poco lo que nosotros venimos haciendo en este último año y medio, desde que empezó la pandemia, es tratar de, ante cada coyuntura, colocar con la humildad que nos caracteriza, y no inventando cuestiones, sino haciendo lo que hacemos siempre, que es militar, es tratar de deshinchar del carro, ¿no? Es decir, de aguantar junto a otro montón de compañeros y compañeras, a los cuales además respetamos muchísimo, que son nuestros compañeros clase, piensen lo que piensen, voten a quien voten, pero que son compañeros que son clasistas, que defienden a las organizaciones populares en un marco además de un ataque incesante contra ellas, colocar alternativa en el marco del debate y propuestas concretas para la acción política. Esto se puede traducir en movilizaciones, se puede traducir en actividades que sean en el orden del intercambio y la formación política, se puede traducir en actividades que estén en el marco de la propaganda y de la disputa subjetiva en la calle. Y en ese sentido venimos de un 2020 que realmente ha sido un año que nadie puede decir que no fue un año de lucha. Fue un año de lucha, fue un año de lucha en la calle. Mariano nombraba algunos de los eventos más importantes. Yo voy a nombrar, a partir de que empieza la pandemia, el proceso de colocar cierta perspectiva, decir, bueno, ¿qué es lo inmediato? ¿Qué es lo inmediato? Mientras algunos salían a decir toque de queda, mientras algunos salían a decir al principio, quédate en tu casa, cuídate. Bueno, ¿cómo se cuida el que no tiene para comer? ¿Cómo se cuida el que
sus hijos no tienen con quién dejarlo porque no hay escuela. ¿Cómo hace para cuidarse el que vende empanada, el que vende pancho, el que no está organizado, el que no tiene la contención de una organización social que responda y defienda sus intereses, digamos, ¿no? Y obviamente que para nosotros la convención es la organización que debería defender esos intereses de esa gente, estén o no afiliados, estén o no organizados, porque es la única herramienta que tiene la potencia suficiente para desarrollar determinados planteos en el marco después del entramado del conjunto de las organizaciones de nuestro pueblo. Entonces decíamos, bueno, en principio la alimentación es un elemento importante, no puede quedar un botija sin comer, no puede quedar un hijo del pueblo sin un plato de comida caliente para irse a acostar. La olla popular aparece como una alternativa. No inventamos la fórmula de la Coca-Cola, es una cosa histórica, es una respuesta histórica a nuestra clase cuando hay problemas de este tipo. Pasamos por ella en la crisis del 2002, los que éramos jóvenes, en el despertar del desarrollo de nuestra familia. Vimos a nuestros viejos y a nuestros queridos compañeros poder venir con la vianda y llevarse la comida para toda la familia, gracias a la organización colectiva, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a proponer una olla popular? Y bueno, ahí arrancamos el año con un trabajo muy grande, un trabajo que además tuvo una riqueza desde el punto de vista de la cohesión, del despertar un sentido de pertenencia de toda una barra, que realmente encontró en una tarea concreta, digamos, la interpretación de un conjunto de sentires, de nociones y de cosas que nos pasan en un momento determinado. A partir de ahí vino la discusión de ¿qué pasa con las ollas? ¿Se terminan? ¿No se terminan? Bueno, lo dijeron los compañeros, las ollas no solo no se terminan, sino que van a seguir creciendo, porque todo hace pensar que este invierno que viene va a ser muy complejo, muy complicado. A partir de allí empezamos en el debate en el seno de las organizaciones sindicales a decir, bueno, ¿cómo hacemos para desarrollar una línea de lucha, de movilización de gente en la calle, si, bueno, tenemos instalado esta cuestión sanitaria que obviamente estaba en una escala muchísimo menor a la actual? Por lo que decían los compañeros, porque no somos locos, porque no somos negacionistas, porque no negamos lo que pasa, vemos que la gente se muere y nos preocupa, nos duele, nos solidariza. Entonces, ¿cómo hacíamos para desplegar la discusión, el debate? Porque está claro que luchar hay que luchar. La máxima cuál era, es decir, si yo puedo estar adentro del trabajo, en 10 metros cuadrados, con 20 compañeros, produciendo, cortando carne, cargando pino a un barco, manejando un tren, repartiendo cartas, enseñando a los gurises, o aguantando la toma en el liceo o en la escuela para que los gurises vengan a comer, para mantener los comedores abiertos, ¿por qué no puedo desarrollar mi derecho a la protesta, a la lucha social? Es decir, la pandemia establece de un principio un único derecho que era a ser explotado. El único derecho que estaba circulando libremente era el de ir al trabajo y ser explotado. Todo un sector de la clase, evidentemente, bueno, accedió a determinadas cuestiones que también los sindicatos la pelearon. Bueno, teletrabajo, la población de riesgo en su casa, cuidemos a nuestros viejos, cuidemos a nuestra familia más vulnerable desde el punto de vista de la salud o con enfermedades prevalentes. Y nosotros dijimos, los que salimos a trabajar, los que salen a trabajar, los que están en la calle, tienen que poder desarrollar su derecho a la protesta y a la lucha, porque además nos pareció una condición, digamos, medular, fundamental para poder enfrentar el momento que se estaba viviendo. Bueno, a partir de allí vino una primera batalla política donde surgió un paro general parcial, donde hicimos muy humildemente, participamos los compañeros de este espacio en una columna clasista que fue a la movilización central, que fue muy buena, que fue muy nutrida. Vino después un gran paro, diría yo, de los entes públicos, que fue acompañado por el conjunto de la clase. Ni que hablar de la gran marcha de los compañeros y compañeras de Sofrica que vinieron caminando de Canelones a Montevideo, la cual recibió una pueblada en apoyo aquí en Montevideo, contra todos los pronósticos. No era un conflicto que estaba en la palestra pública, no era el aparato no estaba detrás de este conflicto, digamos, desarrollando lo que debería haber desarrollado, que es la solidaridad y el apoyo a esa lucha. Viene después un escenario donde damos una pelea grande que la estamos dando ahora, que es decir, bueno, no se puede movilizar, no se puede ir a la calle. Nosotros pensamos que sí, con cierto cuidado, con elementos concretos. Se puede parar. ¿Por qué no se puede parar? Si el paro es una herramienta histórica, es una construcción política de la clase subjetiva, en donde toda nuestra población, el conjunto de nuestros barrios, en los lugares donde nos movemos,
entienden que el paro es una herramienta fundamental para reivindicar ciertos derechos. Bueno, ¿por qué no se puede detener la producción? Porque la producción, como decía Mariano, no paró nunca. Entonces, de alguna manera, colocamos la perspectiva, o muy modestamente, colocamos la necesidad de establecer un paro general de 24 horas que vino en seco y que en aquella coyuntura nos parecía que debería tener otras características, lo cual nos llevó a conjuntar esfuerzos para realizar un gran acto en la ciudad de Canelones, en la puerta del sindicato del Frigorífico Canelones, que fue realmente una jornada memorable de lucha, de encuentro y de apoyo mutuo. Y bueno, y a fin de año, bueno, la movilización de lo que fue la movilización de los públicos en noviembre, que fue muy numerosa, etcétera, y un montón de escenarios, esto en paralelo con toda la actividad solidaria, la actividad de respaldo, de apoyo a los conflictos, a las peleas. Entonces decimos, bueno, se abre una perspectiva, en realidad, digamos, aún más compleja que la del año pasado, con un recrudecimiento del ajuste. El ajuste viene a caballo de esta crisis sanitaria y obviamente que este aumento de casos, de muerte, también el aumento de voces que salen a pedir medidas más duras, o toque de queda, o gente que se ve que se levanta con ideas raras y sale siempre a pedir represión, a pedir como que un coracero pudiera curar a alguien, ¿no? Que si un coracero te mete para tu casa te va a curar. Ese tipo de medidas requieren que nosotros nuevamente estemos discutiendo la necesidad de una, vamos a decir, de una medida general del movimiento obrero, pero sobre todo que arroje un mensaje claro. ¿Por qué? Porque la coyuntura del año anterior, de alguna manera, para nosotros constató de que había una necesidad popular importante de movilizar y de pelear. Y de lo que estaba faltando era que quienes están para esto convoquen a la gente a pelear. ¿Por qué decimos esto? Porque hay quienes están convencidos y nosotros somos muy respetuosos en general, sobre todo de nuestros compañeros que los tenemos al lado peleando todos los días. Y hay gente que está convencida que es cuanto peor, mejor. Hay gente que está convencida hay gente que está convencida de esto, de cuanto peor mejor, de un punto de vista electoral, digamos, hay que tocar fondo porque dentro de 4 años resolvemos todos los problemas, ¿no? Y ahí nosotros decimos, bueno, muchachos, está bien, cada uno con su perspectiva. Ahora, la gente votos no come, la gente come comida, los niños no tienen para comer, los niños, hay un informe de maestros muy bueno que leí el otro día, que compartimos con los compañeros, que hablaba de niños que se están desmayando, que están sufriendo síntomas del hambre, lo cual nos parece un crimen. Entonces, cuanto peor mejor. Bien, los que no tienen la otra perspectiva es, bueno, es necesario tocar fondo de una lógica mecanicista, ¿no? Determinista, es decir, cuando toquemos fondo la gente sale. Y bueno, nosotros pensamos que es algo más complejo, que tiene que ver con un conjunto de cuestiones que suceden en el imaginario popular y que hacen que uno pueda, o una pueda desplegar ciertas luchas, pueda a su vez pensar en cosas correctas que son contrapuestas con otras que conviven, que son contradictorias y que están permeadas por la lógica del mismo sistema. Entonces, no es una cuestión mecánica, sino que tiene que ver con el desarrollo de un trabajo sostenido. En ese sentido, esta metodología que decíamos de tratar de sostener, cinchar, plantear la discusión, dar el debate, reunirse. Entonces, para no extendernos mucho más, entendemos que este año se abre en perspectiva de que a nosotros nos van a infringir sobre todo una gran responsabilidad desde el punto de vista político, de tener y desarrollar una táctica, una estrategia para la hora, para hoy, para las peleas de hoy, para que la gente zafe de la situación que tiene hoy, y contraponerlas con esta que decían los compañeros, que te convocan al diálogo nacional, que te convocan a un gran consenso para rebajar el salario a los trabajadores y acuerdan una rebaja salarial con las patronales, con las mismas patronales que están batiendo los récords de rentabilidad. Por ejemplo, las patronales de la salud, que tuvieron un año todos los hospitales cerrados, la gente en el seguro paro, las luces apagadas, y recibieron todos los meses las cápitas del BPS. Y bueno, obviamente el destino de eso no son respiradores, sino que son los bolsillos de la corporación médica. En el caso que decían los compañeros de la producción, de los barcos, de la forestación, del tema de la soja, los commodities en general. Entonces, como decimos, tiene que haber un mensaje claro que tiene que ser para nosotros, de nuestra posición, que lo urgente es luchar. Planteábamos ahí en el paro no tiene que ser, ni las medidas que se tomen tienen que ser por cosas banales, por cosas que la gente ve como indirectas, sino que tiene que ser un paro contra el hambre, tiene que ser un paro contra la muerte, se está muriendo la gente, y se están muriendo los pobres, los de abajo, y tiene que ser un paro que convoca a la lucha, y que sea
la plataforma de un inicio de un plan de lucha que contenga muchísimas cosas. Entre ellas, también queríamos decirlo, también la campaña contra la ley de urgente consideración. Desde nuestra perspectiva, no es la salvación ni es el fin del mundo el plebiscito, no es un elemento de principio, pero tenemos muy claro, y esto lo hemos dicho en muchos lados, que si nuestro pueblo pelea y nuestro pueblo está en la calle, nosotros estamos al lado de nuestro compañero peleando, haciéndonos cargo de algunas cuestiones que tienen que ver con también un método concreto y un proceso de acumulación política, de organización, en la perspectiva de construir, digamos, un escenario donde nosotros podamos establecer una alternativa metodológica de conducción, de organización, a la conducción vigente, que evidentemente tiene no solamente un desgaste muy grande, sino que se ha quedado sin planteo. Esto no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo. Quisiéramos tomar unos minutos para decir que algunos se pensaban, o nos pensábamos algunos, en la reflexión colectiva, que aquella teoría de gobierno en disputa, que fue la que nos mantuvo sin pelear durante 15 años, es decir, hay una disputa abierta entre las fuerzas que conducen el gobierno, que lo que hace es que haya que disputar allí con relación de fuerza, ¿no? Y no necesariamente tenía que ver con, digamos, cuestiones externas, sino que era en el marco de las alianzas del propio movimiento, o sea, eran compañeros los que estaban. Bueno, algunos decíamos, bueno, está, ahora, mucha gente lo reflexionó así, de hecho, lo pensamos varios, ¿no? O sea, en el sentido de decir, de la expectativa que genera el cambio de gobierno, vino el cambio de gobierno, bueno, se terminó esa máxima, se terminó. No hay más gobierno en disputa. Bueno, sin embargo, no desde el punto de vista político, digamos, más electorero, sino desde el punto de vista del análisis de clase, de la estructura, del estado de la correlación de fuerza, se vuelve a plantear lo mismo. Pero ahora no con los compañeros, sino con la derecha, con los patrones, que es el diálogo nacional, que es me están matando y yo lo que hago es pedir para hablar, ¿no? Y que tiene que ver con la misma estrategia que se utilizó en el marco de la crisis del 2002, en un desenlace lamentable donde terminamos en aquella nefasta concertación para el crecimiento, donde estuvo el hermano de Manini Río en el estrado, ¿no? Patronales arrocera, negrera, explotadora, ¿no? Y la Federación Rural en el estrado. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos que estar en contra, necesitamos como clase estar en contra del diálogo nacional, pero no porque lo diga la mayoría del PCNT y nosotros no lo quiéramos, porque es el principio del fin de una concepción del movimiento sindical o de la lucha sindical que tenga que ver con alejarse de los corporativismos, alejarse de sálvese quien pueda y constituirse como una fuerza capaz de enfrentar el momento que estamos viviendo. Entonces, de alguna manera, queríamos compartir estas reflexiones con el conjunto de compañeros y compañeras, además a los cuales agradecemos que todavía estén escuchando por la extensión. Pero bueno, sin duda que los desafíos pasan para nosotros y para nosotras, quienes componemos este pequeño espacio sindical desde ROE, por continuar organizando, compañeros, continuar, no son momentos, decíamos, de esconderse, son momentos de redoblar el compromiso, de salir de la zona de confort, de pensar afuera de los esquemas, de tratar de contribuir en todo lo que se pueda a todas las causas y las luchas populares, lejos de esa visión corporativa del salario y las condiciones de trabajo, sino en los barrios, con las organizaciones populares, con las cooperativas, con los grupos de estudiantes, con las compañeras y los compañeros que sostienen, sin que nadie les dé nada, la soya, y trillan y juntan alimentos, y bancan a los gurises, los merenderos. Entonces, de alguna manera, desarrollar ese tejido solidario es una responsabilidad que sin duda la sentimos como una mochila muy pesada, pero que estamos dispuestos a intentar cargarla en el marco de poder desarrollar una propuesta chiquitita, más grande, pero que tenga cierto nivel de existencia, que existe, que se vea. Entonces, continuar en el esfuerzo grande de construir agrupaciones de base, nucleamiento, de una perspectiva clasista, de una perspectiva de independencia de clase, que el movimiento sindical no es furgón de cola de ningún partido político, que tiene su propia agenda, que tiene sus propias necesidades y su propio programa, que no es otro que un programa emancipatorio, es un programa, como dice el Estatuto de la CNT, por una sociedad sin explotados ni explotadores. Entonces, continuar disputando las direcciones sindicales, continuar dando la lucha en todos los ámbitos. No hay ámbito donde nosotros no podamos dar la batalla ideológica. La agresividad ideológica que decimos de alguna manera es esto, es colocar elementos para el debate constantemente y tratar de tener una táctica que
realmente nos exija, que nos exija desde el punto de vista de nuestras posibilidades, de jugar en la cancha con la fuerza que tenemos y con las condiciones que tenemos. Así que bueno, muy, muy agradecido de que estén del otro lado. Un abrazo muy grande a todos y todas, a los compañeros del panel, a la producción que está acá atrás de cámara que me estaba haciendo que redondeé. Así que bueno, a todos los compañeros y compañeras de Latinoamérica y de acá del Uruguay, a nuestros compañeros queridos, un abrazo y arriba a los que luchan. Vamos arriba. Te queremos también mandar un saludo a los compas de las organizaciones clasistas de Rosario que están haciendo su acto en el día de hoy. Y bueno, y tenemos más saludos en el aire antes de irnos. Así que tenemos a Robert, a Elsa, a Álvaro, a Victoria, a Silvia, a Seba, a Grofi, a Fernando, a Renzo y a Rodrigo. Y bueno, a Geo, Carlos y Karina que también están por acá, así que vamos arriba las y los que luchan y salud 1 de mayo. Salud. Salud.